Muy buenos días, mi nombre es Estefanía Villegas Giraldo y el día de hoy voy a estar hablando de la promesa como contrato preliminar. El contrato preparatorio o preliminar de promesa es un verdadero contrato. Es un negocio jurídico bilateral, compuesto por un acuerdo de voluntades de dos o más partes, creador de obligaciones para ambas partes, las cuales en un futuro determinado habrán de celebrar otro contrato que podremos llamar el definitivo. El contrato de promesa es un contrato medio, dado que sirve de puente o de instrumento para llegar a un contrato fin. Así las cosas, la promesa podemos decir que coacciona a realizar un contrato definitivo. Sin embargo, a pesar de su innegable condición como medio jurídico, se considera también un negocio completamente principal respecto al negocio que se va a celebrar posteriormente o el cual estamos mencionando como contrato definitivo. La regulación normativa del contrato de promesa responde tanto a parámetros civiles como comerciales, puesto que en el Código Civil se establece una regulación en el artículo 1611, mientras que en el Código de Comercio se encuentra consagrada o regulada en el artículo 119 y en el artículo 861. Artículo 1611 del Código Civil. Requisitos de la promesa. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las siguientes circunstancias. Primero, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos a que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código Civil. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Y cuarto, que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Los términos de un contrato prometido solo aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Ahora, el artículo 119 del Código de Comercio establece los requisitos de la promesa de contrato de sociedad y dice: la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito con las cláusulas que deban expresarse en el contrato según lo previsto en el artículo 110 y con indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de 2 años en cumplirse. Los promitentes responderán solidaria y limitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en el desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. Y por último, el artículo 861 establece la promesa de celebrar contrato. La promesa de celebrar un negocio producirá obligación de hacer. La celebración del contrato prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso. Los sujetos y su capacidad. Podrá ser parte de un contrato de promesa cualquier persona, bien sea natural o jurídica, sin requerirse de calificación o existencia legal alguna, denominándose ambos sujetos como promitentes y diferenciándose entre estos por el nombre como se denominará en el contrato futuro. Por ejemplo, promitente vendedor, promitente arrendatario, etc. Es importante destacar que la promesa podrá ser celebrada por un incapaz siempre y cuando lo efectúe mediante su representante legal o guardador en los términos que señale la ley. La bilateralidad de la promesa como contrato indica reciprocidad obligacional de ambas partes en momentos diferentes. Asumen roles de sujeto activo y pasivo de carácter prestacional. Es decir, dicho de otra manera, los promitentes son acreedor y deudores correlativos. Características del contrato de promesa. En primer lugar, este es un contrato universal, es decir, que todas las personas pueden acudir a esta figura preparatoria, en tanto que no se requiere ninguna cualificación especial del sujeto para poder acudir a este contrato. Es un contrato preparatorio. Su propósito es entonces hacer posible el perfeccionamiento de otro contrato que será el definitivo.
Es un contrato de ejecución instantánea, aun cuando uno de los requisitos del contrato de promesa es que debe sujetarse a un plazo o condición determinados. Pues inmediatamente se perfecciona el contrato de promesa, nacen las obligaciones para las partes, tales como disponerse al cumplimiento de la prestación de hacer. Es también un contrato bilateral, pues surgen obligaciones recíprocas para las dos partes. Es un contrato de libre discusión. Esto significa que ambos contratantes en condiciones de igualdad pueden debatir sobre cada una de las cláusulas que marcarán el camino hacia el contrato definitivo. Es un contrato oneroso, pues ambas partes se agravan a favor de la otra, obligándose a perfeccionar un contrato futuro. Además, ambas partes tienen interés y buscan utilidad en cuanto al surgimiento de la celebración del contrato definitivo. Es un contrato principal, pues la subsistencia del contrato de promesa no se encuentra condicionada a un contrato anterior, ni su naturaleza indica accesoriedad y garantía, como si ocurre, por ejemplo, en el contrato de fianza. Este contrato puede subsistir por sí mismo sin que sea necesario acceder o depender de otra figura jurídica negocial. Es un contrato nominado, se le asigna un nombre y pues a este se le denomina promesa, aunque a este deberá asignársele posteriormente o agregársele el nombre del contrato prometido, es decir, el contrato que será el definitivo, por decir promesa de venta, promesa de mutuo, promesa de sociedad, etc. Es un contrato típico, es decir, se encuentra regulado no solo en las disposiciones generales de los contratos, sino que ostenta una disciplina legal concreta. Es un contrato sometido a modalidad, es decir, que indiscutiblemente se debe establecer un plazo o condición determinados del cual dependerá pues como el contrato definitivo. Y por último, este contrato genera la obligación de hacer, o sea, es inherente a la naturaleza instrumental de este contrato de promesa el que se llegue a la obligación de celebrar el contrato futuro. Esta, como tal, es la obligación de hacer, celebrar el contrato definitivo al cual pues se están prometiendo. El consentimiento en el contrato de promesa. En cuanto a la manifestación del consentimiento en este contrato, debe realizarse una diferenciación en cuanto a su naturaleza civil o comercial, toda vez que el numeral primero del artículo 1611 del Código Civil exige de un escrito para el perfeccionamiento del consentimiento de este contrato, mientras que en materia mercantil ese escrito solo es exigido cuando la promesa trate de la constitución de una sociedad. O sea que en los demás casos su perfeccionamiento se puede dar por el mero acuerdo de las partes. Determinación de la época de celebración del contrato. En honor de la seguridad, celeridad y eficacia de la constitución de las relaciones jurídico-negociables de este contrato, el ordenamiento jurídico demanda que en el momento de su celebración el contrato definido esté inequívocamente determinado. Es decir, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse este contrato posterior o futuro. Efectos del contrato de promesa. Uno de los efectos del contrato de promesa es que este es irrevocable, es decir, que el contrato de promesa no se revoca unilateralmente. Las partes quedan sólidamente comprometidas en los términos de la promesa y ninguna de ellas puede modificar por su sola cuenta lo convenido, sin perjuicio del incumplimiento de sus obligaciones correlativas de hacer. En todo caso, las partes han de proceder de común acuerdo so pena de incumplimiento contractual. Otro de los efectos del contrato de promesa es que tiene efectos post-mortem, es decir, que en el evento de que se dé el hecho jurídico de la muerte del prominente, sus obligaciones se transmiten a sus herederos, quienes luego de la aceptación de la herencia deberán asumir la obligación de hacer lo que deviene el contrato de promesa. Ahora, el incumplimiento del contrato de promesa. Si un promitente se resiste a cumplir la obligación contenida en el contrato bilateral de promesa, dará lugar a que el otro promitente cumplido, que en ese momento asume el rol de acreedor, pueda acudir a la jurisdicción para requerir el cumplimiento forzado de la prestación de hacer,
u optar también por la resolución del contrato de promesa. Eso fue todo por mi exposición de hoy, tocando temas generales sobre el contrato de promesa. Muchas gracias.